Hermoso es ver cómo Dios va encaminando todo. Romy habló sobre la fe y un poco la obediencia del centurión y de los que obedecían al centurión. Yo habló un poco de la fidelidad que tenía Dios hacia su pueblo. Y es bastante lo que vamos a hablar hoy, así que gloria a Dios por eso. Hoy quiero compartirles un pasaje que está en Mateo, en el capítulo 6, del versículo 25 al 33, que es parte del famoso Sermón del Monte. ¿Cuántos escucharon hablar del Sermón del Monte? Bien, genial. El Sermón del Monte son 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, donde Jesús comparte una serie de enseñanzas. Algunos dicen que es una recopilación, otros dicen que fue todo junto, pero habla y abarca un montón de áreas de nuestra vida. Habla de la fe, de la obediencia, del amor. Están las bienaventuranzas dentro de ellas en el capítulo 5. Y es como un mini resumen de la esencia de Jesús en la tierra, de lo que Él nos vino a enseñar. Y quiero que me acompañen, vamos a leer todo el texto y después vamos a ir basándonos en los versículos. Pero quiero anticiparles que Jesús en este pasaje, en estos versículos, nos hace muchas preguntas. Así que van a tener que replantearse muchas cosas hoy. Vamos a leer. En el versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Otra pregunta: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, otra pregunta: ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Salomón fue la persona más rica de la tierra según la Biblia. Y el versículo 30 dice: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, otra pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el versículo clave y el más importante, y a lo que vamos a ir al final, que es bastante conocido, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús en este texto habla, como dijimos recién, un poco sobre la fe, la fidelidad, y vamos a ir desmenuzando un poco el texto para poder ver qué es lo que Él quiere hablarnos a través de su palabra y cómo hay un hilo conductor que nos lleva siempre al último versículo, ¿sí? Y el primer versículo se los leo de vuelta: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y si porfa me lo pueden dejar, genial. Fíjense que lo primero que Jesús dice es... ¿Qué dice primero? ¿Qué es lo primero que dice? Fuerte, sin vergüenza. No os afanéis, no os afanéis. En otra versión dice: no se preocupen, que es dentro de todo lo mismo. Preocuparse es ocuparse de antemano. Todavía no pasó, pero yo ya me ocupo, ¿sí? Y hay una definición que me gustó mucho sobre afanarse, que dice: afanarse es poner toda tu mente y tu corazón en conseguir algo. Cuando estamos afanados, perdemos el enfoque y divagamos, nos agotamos, malgastamos nuestro tiempo y recursos, perdemos el enfoque en la prioridad, ¿sí? Y Jesús acá nos hace una pregunta muy importante, que dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Acá Jesús nos está invitando a poder confiar en Él, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu, ¿o no?
Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Él. Y no solo eso, sino que, fíjense que sobrepone a vida sobre el alimento y a cuerpo sobre el vestido. Nuestra vida es el regalo más preciado de Dios. Y nuestro cuerpo es la imagen y semejanza de Dios. Y si Él nos dio ese regalo y si Él nos creó a su imagen y semejanza, ¿cómo no se va a encargar del resto? ¿Cómo no se va a encargar de lo material? Y es como, este versículo es como la introducción a todo lo que Jesús nos quiere indicar o lo que nos quiere enseñar en estos pasajes. Y creo que sigamos leyendo el versículo 27, que nos hace una pregunta que está muy buena para poder, como dije recién, deshilachar un poco y ver qué es lo que quiere hablarnos. Y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otra versión dice, en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Jesús primero nos habló de algo que quizás sí está en nuestras manos, que es alimentarnos y vestirnos, el hecho de trabajar, de poder hacer las cosas. Y nos hizo quedar tranquilos que si nosotros nos ocupamos, no preocupamos ni afanamos, sino nos ocupamos porque uno tiene que trabajar para conseguir su alimento y vestirse, son necesidades básicas. Él va a ser fiel en proveernos. Pero en este caso Jesús nos pregunta o hace referencia a aquello que sale de nuestras manos, que nosotros no tenemos la posibilidad de poder modificar, como por ejemplo es añadir a nuestra estatura un codo. O sea, vos no podés hacer crecer. Y en la otra versión dice, ¿quién podrá prolongar su vida una hora más? Nadie, o sea, nadie tiene ese dominio sino Dios, ¿sí? Y Jesús en este caso de alguna u otra forma nos exhorta en esto. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, oramos a Dios y le pedimos que podamos tener un ascenso en el trabajo. Claro, eso requiere un esfuerzo nuestro, no solo oración, porque si vos orás todos los días, pero llegas tarde, sos un desastre, no cumplís con lo que te piden, faltás, o sea, olvídate del ascenso, no existe, no tiene sentido lo que haces. Pero si vos te ocupás, sos una persona puntual, trabajás con excelencia, sos responsable, el ascenso está bastante asegurado y Dios siempre pone ese plus. Y después más adelante vamos a hablar un poco más de esto, del beneficio de poder vivir con Dios, ¿sí? Estas cosas sí nosotros tenemos la capacidad de modificar, pero hay cosas que no. Hay cosas que no tenemos nosotros la posibilidad de poder de alguna u otra forma, como se dice, meter mano. No sé, en una enfermedad, por ejemplo, no sé qué ejemplo puedo dar, no sé, fallece alguien, uno no tiene la posibilidad, quizás los médicos puedan de alguna u otra forma tratar de interceder, pero si Dios dijo, ya está, y si, no sé, te enfermas, hace 2 meses aproximadamente a mi abuela le agarró cáncer. Sí, estuvo internada muy grave que la enfermera en uno de los partes le dijo a mi familia, bueno, a mi tío y a mi abuelo, está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Y a nosotros no, o sea, el que no es cristiano es como, o sea, ya está. Pero para nosotros no hay nada más lindo que nos digan está en las manos de Dios. Es como una dosis extra de fe, aunque quizás lo que quiso decir la enfermera fue otra cosa. Y saben que eso lo habrá hecho un jueves y el domingo a mi abuela le dieron el alta. Porque a ella le habían bajado las defensas y estaba aproximadamente en 200 glóbulos blancos. Una persona, para que tengan un poco de idea, mínimo tiene que tener 4.500, ella está en 220. Y en 4 días le subió a 7.000, ¿sí? Y eso no fue más que Dios, y nosotros no teníamos control de eso. Nosotros no podíamos hacer más que orar, porque ni visitarla podíamos, solo muy poquito tiempo y pocas personas. Entonces, hay cosas que
a nosotros se nos van de las manos, no tenemos el control. Quizás alguien que en tu familia que no cree en Cristo y que vos le predicaste con tu ejemplo, con la palabra, con todo lo que pudiste haberle predicado y no hay chance, ¿no? Vos ves que no hay un cambio en la persona y eso no depende de vos, o sea, vos no tenés el control de eso. Uno hace hasta donde puede, pero después Dios se encarga, ¿sí? Y tenemos dos ejemplos en la Biblia que nos muestran muy claro esto. Y primero está el ejemplo de Daniel. Y a mí me gusta siempre que leo una historia poder meterme en la historia, pero meterme en serio, en lo que está viviendo el personaje. Y fíjense que Daniel fue una persona muy correcta a lo largo de su vida. Los que leyeron su historia y los que no, estaría bueno que la lean porque es muy buena la historia de Daniel. Daniel fue una persona muy correcta, una persona a los ojos de Dios correcta y a los ojos del hombre también, pero que tuvo un destino no muy agradable y de repente Daniel se encontró en un foso culpado por algo que no había hecho, sin justificación, sin algo que él tenga que... Bueno, en realidad sí, o sea, Daniel oró cuando no tenía que orar en público, oró y por eso lo metieron en el foso, ¿no? Pero se entiende, nosotros entendemos que Daniel era injusto el castigo que le estaban dando a Daniel por algo que no se merecía, y Daniel se encontró en un foso en una noche rodeado de leones, esperando una de las muertes más feroces que un ser humano podría experimentar, como ser despedazado por leones. Y Daniel no le quedó más que confiar en Dios. O sea, ¿qué otra cosa podría hacer Daniel? No podía hacer nada, o sea, solo confiar en Dios. Y todos sabemos el final, y el que no lo sabe se lo cuento ahora. Daniel, al otro día el rey, porque el rey lo quería mucho, Daniel fue desesperado a ver si él estaba vivo y Daniel dijo una frase maravillosa, que Daniel le dijo: oh rey, en otras palabras, no te preocupes, Dios mandó un ángel a que me cuide y le tapó la boca a los leones. Y eso es un hecho completamente sobrenatural, pero cuando nosotros no tenemos la oportunidad de poder meter manos, cuando Dios se encarga, ¿sabes? Cuando Dios se hace presente y empieza a obrar sobrenaturalmente, ya sea con mi abuela, con Daniel, o también lo podemos ver con, por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre. La mujer con el flujo de sangre, la Biblia cuenta que ella había buscado la solución o la sanidad de todas las formas posibles, de todas las maneras. Y ella no la había encontrado. Y yo me imagino que habrá ido a médicos, bueno, en ese momento también se usaban los brujos, y no había encontrado solución a su enfermedad. Pero decidió creer en Jesús. Y no solo decidió creer en Jesús, sino decidió hacer un acto completamente de fe. Porque ella dijo: si yo tan solo tocara su manto, yo voy a ser sana. Y para ella era algo seguro, era algo que no iba a variar, o sea, no le dio la posibilidad a la duda. Y esa es la fe que tenemos que tener. ¿Saben qué tuvieron en común ellos dos, Daniel y la mujer del flujo de sangre? Que entendieron que no era con su capacidad la posibilidad de solucionar los problemas, sino que era con la capacidad que tenían de confiar en aquel que sí la podía solucionar. ¿Sí? Y en el versículo 28 sigue hablando Jesús y nos hace otra pregunta. Y nos dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan ni hilan. Y esto es lo que hablamos hace un cachito. Nosotros como cristianos tenemos un plus, ¿sí? La diferencia que nosotros tenemos con la gente que no cree en Cristo no es que somos más santos que ellos, no es que somos más perfectos, sino es que contamos con Cristo en nuestra vida, con el Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso, quieras o no, es un plus. Es un plus, y quiero que, no hace falta que lo pongan, lo leo rápido.
igual es un pasaje conocido. Mateo 11, 28 al 30 dice, Jesús dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y saben que un yugo en esa época se utilizaba en realidad para poder guiar a los bueyes, ¿sí? El yugo era como un cuello de madera que tenía dos entradas y la idea era llevar de a dos bueyes el carro o guiar, se usaba para la siembra y la cosecha y el transporte y todo eso. Y nosotros, como muchas veces seguramente nos hemos encontrado en una situación donde nosotros estamos llevando el yugo solos. Y por eso Jesús nos hace una pregunta que lleva una respuesta encubierta, y es: ¿por qué os afanáis? Y la respuesta es: si yo cuido a las aves del cielo, si yo cuido a lo que no necesita ser cuidado y no tiene tanta importancia como ustedes, mi creación, ¿por qué os afanáis? Si mi yugo es fácil y ligera es mi carga, o sea, yo quiero llevar tu carga con vos. Y para graficarlo mucho mejor, el otro día estaba trabajando y estaba un poco pensando en esto, y yo sé que fue muy de Dios porque no se hubiese dado de otra forma. Si quieren poner la imagen, por favor. Estaba trabajando, yo trabajo en la casa de un amigo y bueno, hago algunas cosas de construcción y qué sé yo, y estaba en el techo, en el balcón pintando una ventana, y de repente veo, no sé si era una pareja, no sé, ¿se podrá apagar las luces? Así se, gracias Marquito, el ministerio de las luces. Fíjense que es una pareja o amigos, no sé qué son, pero que llevan un balde con se ve que muy pesado, y cada uno, atravesaron un palo y cada uno lleva una punta, ¿sí? Y yo imagino que de a uno no se hubiese podido llevar ese balde, sino lo estaría llevando el chico que sería el caballero, el que tendría que ser el caballero, pero es que él no podía y tuvo que contar con la ayuda de ella para poder llevarlo. Y no sé si todos lo ven ahí. Y esa creo que es una representación muy gráfica y un poco más actual de lo que es Jesús con nosotros. Y Él llevando nuestra carga, ¿sí? Y por eso les decía que nosotros como cristianos contamos con ese plus, que es Jesús en nuestra vida. Y no Jesús como se le suele decir, un supermercado. Un Jesús que, Señor, te pido porque te necesito para esto y después ya está, o sea, no te necesito más, gracias. Sino un Jesús que primero, y para eso vamos a ir al versículo 33, que es a lo que estamos apuntando, pero que requiere una rendición de nuestra parte, un reconocer: Jesús, yo te necesito. Yo solo no puedo, yo dependo de vos. Mi vida no tiene sentido sin que vos no estés. Entonces, me imagino que Jesús, de alguna u otra forma, nos dice: ¿por qué os afanáis si mi yugo es fácil y ligera es mi carga? Si estoy yo para acompañarte en la vida, ¿por qué te afanás? ¿Por qué te preocupás por esas situaciones que quizás tienen solución y vos podés de alguna u otra forma meter mano? Pero también te preocupás por esas situaciones donde yo quiero tomar el control y necesito que vos me lo des. ¿Sí? Y en el versículo 30, Jesús sigue hablando y dice: y si las hierbas del campo, está bien la foto, gracias, ya está. Y si las hierbas del campo que hoy es y mañana se echan en el horno, Dios las viste, así no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Y ahí ya Jesús se puso, yo me imagino, en otro tono, hombre de poca fe, todos se reían, ¿viste? Se rascaban la cabeza. Pero, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta mi fe? Si Jesús nos exhorta tanto en que no nos afanemos, es porque nuestra fe está en un lugar incorrecto. Está en un lugar que
que no nos va a llevar a poder acercarnos a Jesús, sino que nos lleva a poder tratar de depender de nosotros. Y es algo que no vamos a poder. Depender de nosotros es algo imposible porque el ser humano es imperfecto, porque el ser humano se cansa, porque no tiene la solución a las cosas, porque no tiene un propósito, pero cuando nosotros ponemos nuestra vida en Jesús, ahí todo toma color, ahí todo es transformado. Y quiero que veamos otra historia en la Biblia, la vida de José. ¿Saben? José era una persona, yo creo que él entendía, desde el principio entendía quién era Dios en su vida. Y José de un momento al otro pasó de ser el favorito del padre, de tener sueños de parte de Dios mostrándole lo que iba a vivir en un futuro, a estar en un pozo. Otro pozo, no como el de Daniel, un pozo diferente, un pozo que quizás dolía un poco más porque lo habían puesto sus propios hermanos. Y José, yo quiero que entendamos esta distancia tan atroz entre un José favorito del Padre, un José con una tónica hermosa, un José escuchando la voz de Dios o de alguna u otra forma viendo a Dios obrar en su vida, porque Dios le mostraba a través de sueños lo que iba a hacer en un futuro, y de repente un José que estaba pasando un silencio que creo que nunca en su vida había pasado. Siendo traicionado por sus hermanos en un pozo, sin entender qué estaba pasando. Yo me imagino preguntándose dónde estaba Dios, o quizás orando para que Dios pueda hacer algo, sin saber qué iba a hacer de su vida, porque después terminó siendo vendido. Pero ¿saben qué? José siempre fue fiel a Dios. Siempre fue fiel a Dios. Y a mí me encanta ver ese José desamparado y empezando un proceso que iba a durar casi toda su vida. Y un José que se encuentra con sus hermanos y los ve con misericordia, y los ve con amor. Y les dice esto que creo que es la esencia de todo, y les dice: pero por favor no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. No se aflijan por lo que hicieron, porque Dios tenía un propósito con eso. ¿Dónde está puesta tu fe? La fe de José estuvo puesta en Dios. Por eso pudo aguantar todas esas situaciones. La fe de José estuvo puesta en Dios y por eso pudo cumplir con su voluntad. José pudo cumplir con la voluntad de Dios porque supo dónde poner su confianza. Es más, José pudo cumplir con la voluntad de Dios porque aprendió a depender de Él. Y eso es algo que en el cristiano tiene que ser el ABC. La dependencia de Dios, la fe en Dios, tiene que ser el ABC en nuestra vida. Tiene que ser algo esencial. No puede faltar, porque nos hundimos. Si no creemos, nos hundimos. Pero qué hermoso es poder caminar sobre las aguas con Jesús, ¿no? Y qué importante. Y viendo un poco cómo Jesús seguía hablando y hablando de los gentiles, y ahora vamos a leer, yo pensaba un poco en lo que hoy la iglesia está viviendo, y un poco siento que corremos peligro, ¿sí? Porque, bueno, vamos a leer el versículo, y es el versículo 31 y 32, y ahora vamos a hablar de esto. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y quiero que repitamos esto: no os afanéis porque los gentiles buscan estas cosas. Y Jesús ahora estaba comparando al cristiano y al gentil. O sea, el judío, el que creía en ese momento en Cristo o en Dios,
y el gentil que era alguien que no creía en Dios. Obvio que después los gentiles fueron evangelizados, un llamado especial, y hoy es el tiempo de los gentiles, nosotros somos los gentiles, ¿no? Pero hoy Jesús estaba haciendo esta distinción entre el cristiano y el no cristiano. Y le dice, no os afanéis por los gentiles que buscan estas cosas. No os afanes, no te compares, no termines siendo igual que el gentil. ¿Y por qué digo que la iglesia siento que corre peligro? Porque muchos de los pensamientos que hoy este mundo, y aprovecho a decir, hablando de mundo, mañana vamos a tener la charla abierta, así que estaría bueno que estén porque vamos a hablar esto de si el mundo, pertenecemos al mundo o nos tenemos que alejar del mundo, que va a estar muy interesante, así que si quieren estar. Pero Jesús estaba hablando sobre... perdón, me mezclé con la promoción. No, la iglesia corre peligro porque muchas veces terminamos pensando o los pensamientos se terminan filtrando silenciosamente dentro de la iglesia, los pensamientos de este mundo o los pensamientos que la sociedad hoy está teniendo, ¿sí? Y Jesús nos invita a que nos alejemos de esto y nos dice: no sean como los gentiles. O sea, no se preocupen, su mente no tiene que estar ocupada con las mismas cosas que los gentiles se ocupan. Se preocupan. Ellos se enfocan en lo material, en la ropa, en el dinero, en el vestido. Pero ustedes, yo los llamé otra cosa. Yo les llamé otra cosa. Y a eso vamos a llegar. El versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y saben, no es el vestido ni el alimento el que nos tiene que quitar el sueño, sino es el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué quiso decir Jesús con reino de Dios y su justicia? Eso es lo que vamos a ver para poder ya ir terminando. Jesús hace una distinción interesante entre reino de Dios y justicia. Aunque las dos cosas tienen que ver, porque el reino de Dios, la justicia abunda en el reino de Dios, se basa en la justicia. Pero Jesús las separa y es muy interesante y lo vamos a ver. Primero habla sobre el reino de Dios, más primeramente buscad el reino de Dios. Y cuando habla del reino de Dios, uno puede pensar en el reino de Dios como en la creación, como todo el ser humano. Porque todo es creación de Dios, sea el cristiano, el no cristiano, el animal, la tierra, los árboles, todo es creación de Dios. Pero Jesús acá puntualmente se está basando o haciendo referencia a aquel que cree en Cristo. Y puntualmente a su pueblo. ¿Sí? El reino de Dios habla de su pueblo. Y cuando habla de su pueblo, o a lo que quiere llegar Jesús con esto, es que nuestra vida tiene que reinar Cristo. Nuestra familia, nuestros pensamientos, nuestra forma de manejarnos, nuestra moral, nuestro filtro para decidir las cosas, nuestro noviazgo, nuestra soltería, nuestro matrimonio, todo tiene que estar felizmente rendido a los pies de Cristo. Porque cuando el reino de Dios se manifiesta en nosotros, o sea, cuando nosotros dejamos que Dios reine en nuestra vida integralmente, en todas las áreas de nuestra vida, Él se glorifica. Y eso lo podemos ver, esa diferencia entre nuestro gobierno y el gobierno de Dios, o el reino de Dios en nuestra vida, en el libro de Reyes. Fíjense que cuando el pueblo de Dios era gobernado por Dios, el pueblo era próspero, era un pueblo que, a pesar de que era desobediente y en base a esa desobediencia tendría sus consecuencias, era un pueblo que nunca le faltó maná, que en 40 años su calzado y su vestido no se gastó. Ese era el pueblo de Dios, un pueblo bendecido, un pueblo que las otras naciones, a pesar de lo chico que era, le temía. Porque entendía con quién estaba y todas las batallas que disputaban en el nombre de Dios eran victoria. ¿Se dieron cuenta de eso?
Y las únicas que disputaron sin ser obedientes las terminaron perdiendo. Pero el pueblo decidió pedir un rey. ¿Por qué? Porque quería parecerse a las otras naciones, que no gobernaba Dios. Un cristiano que se quiso parecer a un no cristiano. Lo podemos llevar a la práctica hoy. Pero bueno, eso es otra cosa. Y un pueblo que se quiso parecer a las otras naciones y le pidió a Dios un rey. Un rey que los gobernase. Porque a ellos no les bastaba con Dios. Ellos necesitaban ser igual a todos. Porque no entendieron el valor que tenían. Y después vieron las consecuencias. El reinado de los hombres siempre fue un reinado que apartó al pueblo de Dios. Y los únicos reinados que acercaron al pueblo a Dios fueron reinados que el rey era gobernado por Dios. ¿Sí? Pero siempre un poquito de pecado, un error que llevaba a poder desperdiciar todo lo santo que podría haber hecho. Y a ese reino Dios hace referencia. Cuando Dios reina en nuestra vida va a tener un orden. Cuando Dios reina en tu familia va a poder glorificar a Dios. Cuando Dios reina en tu economía va a tener un orden y va a poder glorificar a Dios. Eso es lo que Dios hoy nos está invitando. Pero no solo eso. Cuando uno experimenta el reino de Dios, quiere que todos lo experimenten. Y un comentarista muy conocido dijo: el reino de Dios existe solo donde Jesucristo es conscientemente reconocido. El reino de Dios existe solo donde Jesucristo es conscientemente reconocido. Y esa es nuestra tarea hoy. Hablando del reino de Dios, buscad primeramente el reino de Dios. Es que no solo Dios reine en nuestra vida y se glorifique en nosotros y en cada área de nuestra vida como cristianos, como personas que nos sometemos bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que otros puedan reconocer conscientemente a Jesús en sus vidas y de esa forma Él pueda reinar en ellos. Y ese es el primer llamado que Dios nos hace. Y después nos dice otra cosa, nos dice más primeramente buscad su justicia, el reino de Dios y su justicia. Cuando hablamos de justicia habla más sobre nuestro comportamiento. Cuando hablamos de justicia uno lo puede relacionar con el Antiguo Testamento y lo puede relacionar con juicio de Dios, con un rayo cayendo, la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios tiene que ver con otra cosa y quizás es un concepto erróneo que tenemos. La justicia de Dios tiene que ver más con el propósito de redención del hombre, ¿sí? Siempre que Dios aplicó su justicia fue para redimir al ser humano. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando Dios trajo la ley. El ser humano estaba viviendo sin ley, entonces no tenía conciencia de pecado. Cada cual, como decía Jueces, pero no tiene nada que ver, cada cual hacía lo que bien le parecía porque era a criterio suyo, pero cuando la ley vino, surgió el pecado. Pero no es que la ley trajo el pecado, sino que la ley sirvió para que el ser humano pueda darse cuenta de su inmundicia y pueda acercarse a Dios. Y pueda pedir perdón a Dios. Y pueda buscar esa perfección en Dios. La ley vino a redimir al ser humano. La justicia de Dios vino a redimir al ser humano. Y cuando habla de justicia, Jesús habla de eso. Primero, una justicia que se aplica a nuestra vida y que habla en cuanto a normas, en cuanto a nuestro comportamiento, que tiene que ser justo, agradable a los ojos de Dios, pero también a los ojos del hombre, en cuanto a testimonio, por ejemplo. Pero también habla sobre una justicia que anhelamos que se establezca en otro. Y esto, ¿saben qué es? La redención del hombre. Uno como cristiano lo que más anhela es que otros puedan conocer a Cristo, que otros puedan reconocer su situación pecaminosa y puedan correr a los pies de Cristo. Y así el hombre es redimido, es transformado, y ahí es donde se aplica la justicia. Entonces Dios,
Cuando entendemos, bueno, ahora que entendimos que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo material queda a segundo plano. Porque si nosotros nos encargamos de poder dejar que Cristo reine en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, si nosotros nos encargamos de que Jesús reine en la vida de otros, predicando el Evangelio, que la justicia de Dios o que Dios pueda redimir a través de nuestras palabras o del obrar del Espíritu Santo a otros, que la justicia de Dios o la justicia pueda verse reflejada en cada uno de nuestros comportamientos, en rectitud, en santidad, en bondad, en amor. Y tiene mucha relación con los frutos del Espíritu también. Un cristiano justo. Dios nos está llamando a eso. Cuando nosotros nos enfocamos en eso, que todo encierra en poder acercarnos a Dios, vivir una vida en rectitud y poder predicar el Evangelio, el resto, Él se encarga. Vas primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y es como que se simplifica mucho más las cosas, ¿no? Como que ahora entendemos que nuestro llamado no es a preocuparnos, a afanarnos, sino a descansar en Dios y poder agradarle. Y dentro de ese agradarle es poder comportarnos bien como cristianos, como se comportó Jesús, con amor, con misericordia, con bondad, con justicia. Poder predicar el Evangelio, y el hecho de predicar el Evangelio quizás no como una actividad evangelística por la semana, sino como un estilo de vida. Saben que en Hechos, cuando dice vayan y prediquen el Evangelio, o id y predicar el Evangelio, ese id no hace referencia a una acción puntual, sino que en el original hace referencia a mientras van yendo, mientras van viviendo, prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Y esa es la invitación que hoy Dios nos hace. No a preocuparnos, no a afanarnos por las situaciones de la vida, sino poder agradarle a Él y ocuparnos de eso, y Él se va a encargar del resto.